¿Te has enfrentado a situaciones en las que tú no tienes el control? Situaciones en las que tú piensas, ¿cómo saldré de esto? Y aún aparte, ni que tú piensas, ni Dios puede ayudarme. Esas situaciones son difíciles de pasar. Esas situaciones, aunque tú no encuentras la solución o la salida de las mismas, tú debes de estar seguro que tu Redentor vive. Y es precisamente lo que dice Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Dios es el que está cuidando nuestras vidas. Es el que nos está levantando a pesar de que nosotros ya no podamos seguir en este camino. Si bien es difícil y si bien muchas veces nosotros nos equivocamos en las decisiones que tomamos o simplemente um, hay momentos en los que Dios prueba nuestro corazón, nosotros deberíamos de estar seguros que tenemos un Cristo vivo. Un Cristo que no ha quedado postrado en el sepulcro, sino que vive. Esas malas decisiones que hemos tomado, obviamente tienen sus consecuencias, pero tenemos nuestro descanso en Cristo. Tenemos nuestro descanso en el Señor. Y aún cuando somos probados, nosotros podemos ir delante de la presencia de Dios y, como decía, descansar, vivir en paz, vivir tranquilos. Pero ¿sabes cuál es el problema del ser humano hoy en día? Ni aun Cristo es suficiente. Ni aun Cristo los hace descansar. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Si nosotros sabemos, al igual que Job, que nuestro Redentor vive, Él debería de ser suficiente para que nosotros pudiéramos descansar, tener alivio de esa aflicción que nosotros tenemos. Y no solamente debería de ser suficiente, debería de ser más que suficiente. Entonces, vamos a trabajar por medio de 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es tu testimonio? No, que soy afligido, que no puedo, que no tengo fuerzas, que no sé cuál es la solución. Espérate. A un Job, en la situación en la que estaba, salieron de su boca la siguiente frase. Yo sé que mi Redentor vive. Tu testimonio va a ser el creer que Jesús, que el Cristo, que aquel en el que tú crees y que te da sanidad a tu alma, vive o está derrotado. Pues fíjate que tu testimonio debe de ser, Cristo vive. Él no ha quedado postrado, Él se levantará. Por más difícil que sea mi situación, por más difícil que sean las consecuencias o la prueba que estoy viviendo, mi Cristo vive. En Él puedo permanecer, en Él puedo estar en pie. Pero ¿qué hacemos los humanos? Aún aquellos que se llaman cristianos. Es que Dios ya se olvidó de mí. Es que Dios no se acuerda de que yo soy su hijo. Es que Dios no se acuerda de las promesas que me hizo. No, espérate. Tú debes de tener en cuenta que si tú estás confiando en Dios, no estás confiando en Dios porque simplemente ves la promesa cumplida. Tú confías en Dios porque tú crees que Dios, al momento de hacerte una promesa, esa promesa es seguro. Esa promesa la vas a ver hecha en tu vida. Dios hace la obra completa. Dios no te dice, a ver si te la cumplo, o a ver si no. Y a pesar de nuestras infidelidades, y esto lo digo recordando al pueblo que salió de Egipto, a pesar de ellos, Dios les dio esa tierra prometida. Entonces, ¿Dios cumplió su promesa? ¿Dios fue fiel? Sí. Los que no somos fieles somos nosotros. ¿El pueblo vivió la consecuencia de su pecado? Sí. Pero Dios siguió siendo fiel. Entonces, ¿qué angustia estás pasando tú? ¿Qué aflicción? ¿Consecuencia de tu pecado? ¿O es una prueba a tu corazón? Sea lo que sea, tú debes estar seguro
que Dios es fiel a su promesa y que en esa fidelidad tú también debes de tener fidelidad hacia tu Dios, hacia tu Señor, porque tu Señor no te ha dejado, tu Señor no te ha abandonado. La palabra de Dios sigue siendo fiel y firme para que tú veas la obra poderosa de Dios en tu vida. Siguiente pregunta. ¿No has visto a Dios? Job empieza a narrar en el pasaje que él verá a Dios, que él verá a su Señor con sus ojos, obviamente, pero a lo que me refiero, Job en ese momento de angustia y de aflicción no podía ver a Dios, no podía distinguirlo, y tú también, y yo también, en ese momento de angustia y de aflicción, no podemos ver a Dios, no podemos percibirlo, no podemos a veces ni siquiera sentirle, y ¿sabes qué es lo peor? No que no lo sientas, sino más bien, no, no puedes creer en Él. Pero aún Job en su angustia decía, y con todo esto, veré a mi Señor. ¿Tú ya has visto a tu Señor? En esa aflicción, en esa angustia, en eso que tú sientes que Dios te ha abandonado. Dios no te abandona. Más bien los que abandonamos a Dios somos nosotros. No desfallezcas. Dios está haciendo la obra en ti. Dios te está levantando. Porque Dios no es aquel que te dice una cosa y de repente cambia de ánimo y se aleja de ti. Dios es el que te dice, yo tengo una promesa, yo sí soy fiel, a pesar de que tú no seas fiel, a pesar de que tú no guardes mis mandatos, yo sigo haciendo la obra. Pero fíjate, sería mejor si tú fueras fiel y guardaras sus mandatos y estuvieras seguro de que Dios cumple sus promesas, porque así, en lugar de estar afligidos, estaríamos tranquilos. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que le veré, yo sé que Él no me ha dejado. Mi Redentor está conmigo, mi corazón no desfallece. En la angustia, en la aflicción, ya sea por consecuencia o por prueba, tu corazón debe estar seguro. Si es por consecuencia, si yo me arrepiento, mi Dios tendrá misericordia de mí. Y si es por prueba, Cristo me fortalece y todo lo puedo. Tú debes de estar seguro en qué Cristo crees. ¿En un Cristo débil, infiel, que promete y no cumple? ¿O en un Cristo poderoso, fiel y que todo lo que promete lo cumple? Si crees en ese Cristo, vas de ganancia. Si crees en otro Cristo débil y que no tiene fuerzas, pierdes. Entonces ya para ir cerrando, ¿hay juicio? Sí, sí hay juicio. Pero hay dos veredictos, obviamente. Culpable o inocente. Culpable el que no espera en Cristo. El que desfallece su corazón y no puede ver a Dios y no sabe que su Redentor vive. O inocente, el que espera en Dios. El que sabe que a pesar de la situación y de la dificultad de la misma, puede descansar en Cristo. Porque Cristo vive, porque Cristo está en pie, para que sepáis que hay juicio. Y si el juicio contra ti es inocente, o el veredicto más bien, perdón, entonces ¿qué más puedes esperar? ¿Qué más puedes estar afligido? Si una persona que estuviera detenida y sabe que su veredicto es inocente, estaría tranquilo. Con cierta aflicción, no lo dudo, pero tranquilo. Mas si tú sabes que estás pagando por tus obras, por tus maldades, pues aflígete. Pero aún así, tienes un Redentor que vive. Y si tú te arrepientes y si tú le buscas, Él hará la obra en tu vida. Él hará la obra en tu corazón. Búscalo mientras pueda ser hallado, porque Él vive. Él no ha permanecido postrado. Él sigue en pie para hacer la obra en cada uno de nosotros. Amén. Emuná.